Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Que los celulares los apague, los silencie, porque este es el momento en que Dios quiere hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, y toda distracción debe quedar de lado. No permita que el enemigo le distraiga, porque este es un momento especial solo para Dios. Es el Señor y usted. Así que escuche la voz de Dios con respeto, con un corazón enseñable, con un corazón humilde. Dios bendiga a nuestro pastor. Amén. ¿Pueden tomar asiento, queridos hermanos? Dios bendiga a todos los presentes, a todos los que están conectándose a través de las redes sociales. Se pueden saludar con toda libertad. Eso. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Le damos gracias a Dios por un día más de vida, por los hermanos, por las iglesias del Señor que en este día se reúnen, ya sea en cualquier hora del día, a lo largo del país, adorando a Dios por sobre todas las cosas, realizando lo más importante de nuestras vidas, que es estar junto a Él, adorándole. Todo lo demás es pasajero y secundario. Todo lo demás forma parte de nuestro crecimiento, de nuestra vida en la tierra, por donde estamos de paso, pero nos estamos preparando para estar en un lugar diferente a este, totalmente diferente, y que algún día tendremos el gozo de alcanzar cuando Cristo venga, cuando partamos. Por eso ahora, por fe, vivimos lo que nos dice la Escritura, y por fe le creemos lo que dice la Escritura. Por eso hoy día vamos a tocar un tema que es un poco sensible, porque no hay entendimiento a veces de la palabra para comprenderlo cabalmente, qué significa. Y de ello hoy día vamos a verlo, y vamos a leer primero Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, capítulo 12, epístola escrita por el apóstol Pablo, el último de los apóstoles llamado por el Señor. Porque muchos dicen que el apóstol que reemplazó a Judas fue Matías, pero no es así. A Matías lo escogieron los apóstoles,
no lo llamó el Señor. Por eso, corrigiendo el error de algunos, el Pablo dice, y al último, como un abortivo se me apareció a mí, el apóstol Pablo. ¿Y qué dice en el capítulo 5, versículo 12? Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, en la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Padre, en el nombre de Jesús, ha sido leída una porción de tu palabra. Ahora esperamos, Señor, atentos, para que tú nos enseñes, nos edifiques y traiga a nuestro corazón el consuelo a través del Espíritu Santo. Señor, que en estos momentos, en este lugar, solamente esté el control tuyo y de tus santos ángeles, sacando, llevándose todo espíritu contrario, limpiando este lugar como así, donde a ti, Señor, te plazca. Conforme tu voluntad, tus hijos en esta hora se reúnen en torno a tu palabra, para así también aprender y enseñarle a otros que aún no conocen la verdad. Gracias. Limpia mis labios, Señor, purifícame, porque he pecado. Y llévame, Señor, a toda verdad a través de tu palabra, para que así los que escuchen tengan una verdad divina, traspasada de un hombre a otros hombres, que estamos dependiendo de ti. Gracias. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. En un momento de una conversación que tuvimos, todos querían saber, estoy hablando un par de años atrás, ¿qué significaba estar espiritualmente muerto? Porque la palabra siempre nos dice y nos lleva a esta reflexión: muertos espiritualmente. La explicación que nos da la Biblia es que todos nacemos espiritualmente muertos por el pecado. ¿Y eso se debe a qué? A la caída del principio de Adán. A partir de la caída de Adán, todo ser que nació en este universo nacía bajo el pecado de la muerte, por lo tanto estaba muerto espiritualmente. Porque Dios no se comunica con el pecado. Dios no tiene relación alguna con el pecado. Entonces ahora en pleno siglo XXI podemos decir que todas las personas que no tengan a Dios, a Cristo en su corazón, están muertos espirituales. Porque Dios, la única forma que se relacione con ellos es a través de Jesucristo. No existe otra forma en la cual Dios pueda tener un contacto con una persona si no es a través del sacrificio de Cristo. Entonces, lo que acabamos de leer justamente expresa que así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esta muerte no fue meramente física, sino que espiritual. La persona no es que estando muerta no tenga raciocinio, no piense, no actúe, no medite. No significa que está muerto en eso, sino que está muerto en cuanto a la relación con Dios. La humanidad nace y hereda el pecado. Nace espiritualmente muerta, y eso lo va a aclarar ¿quién? La palabra a través del Salmo 51. Si usted lo busca, Antiguo Testamento, Salmo 51,
versículo 12, no, miento, versículo 5, 51, 5. Ahí está el rey David, lleno del Espíritu del Señor, y dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Una reflexión, una oración del rey David al entender el pecado que había cometido, donde él declara que su pecado le ha llevado a cometer esa infracción a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque él reconoce que fue formado y nació bajo el pecado. Así que estar espiritualmente no significa, hermano, estar sin facultades de intelecto, como decíamos, sino que estar muerto es no tener contacto con Dios. La palabra del Señor nos sigue hablando en Isaías, un poco más adelante, nos dice lo siguiente en el libro de Isaías, capítulo 53, uno de los capítulos más hermosos de la Biblia, donde nos revela una palabra muy profunda sobre el sacrificio que realizó una persona por todos nosotros. Isaías 53, 6 dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Se nos empieza a aclarar un poco el concepto. ¿Cómo empezamos a tener relación con Dios? ¿Cómo dejamos la vida pecaminosa atrás, la condenación y la muerte? A través de un hombre que puso su vida por nosotros, Jesucristo. La muerte espiritual se entiende mejor, hermanos, cuando separamos nuestra alma de la relación con Dios. Dios no se relaciona ni con el alma, ni con la carne, ni con el hombre en sí. Dios se relaciona con el espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre es el que tiene contacto con Dios. Y cuando el hombre es tocado espiritualmente por Dios, por la palabra, por el arrepentimiento, pasa a tener noción de que está muerto, de que no tiene ningún beneficio, porque el que da los beneficios, el que lo libra de la muerte, el que lo lava rotundamente, es Cristo. Entonces algunos corren: yo quiero ser salvo, yo quiero recibir a Jesús, cuando entienden realmente el riesgo de su vida. Una persona muerta que vemos hoy día tiene intelecto, tiene inteligencia, que lo decíamos pasadamente, que son los talentos que Dios pone en el ser humano. Pero para una vida cotidiana, para una vida natural, para una vida que perece, Dios nos puso en la tierra para tener un contacto con Él, para una vida que permanece, para lo que realmente fuimos creados, para una relación estrecha con nuestro Padre, con Dios. Pero Dios da vuelta a su espalda cuando no entendemos, cuando le rebatimos, cuando lo rechazamos. No tiene acto, no tiene ningún trato, porque es decirle mentiroso, es decirle no te creo. ¿Cómo un hombre va a morir por mí? Él murió en la cruz, Él murió porque cometió errores, dicen algunos. Pero no entienden, no creen, no les amanece que ese hombre que ellos llaman vino, se manifestó, renunció a lo que era por amor a nosotros. Porque la única forma de vencer la muerte y el pecado
era de un ser que no tuviera pecado. Y él nació sin pecado. Pero cuando entiendan realmente que lo único que pueden hacer para salvar sus vidas es acudir corriendo a aquel que les da la vida y vida en abundancia. Es una alienación, es una separación del alma de Dios. No hay contacto. Pueden haber rezos, pueden haber sacrificios, pueden haber peticiones. No hay respuesta. Pueden haber respuestas que son falsificadas por alguien, pero no está la respuesta de Dios. El pecado nos separa de Dios, que es la fuente de vida y de luz. La palabra del Señor en Efesios, capítulo 2, versículo 12, dice así: en aquel tiempo, 2:12, Efesios, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Isaías, eso dice Efesios. Muertos en oscuridad, en una nebulosa, en sombras de muerte. Ahí estábamos antes de que Dios se manifestara en nuestras vidas. Cuando clamamos a Él, cuando le llamamos, porque el Dios siempre está llamando, pero no hay oídos para Él. Pero de repente las circunstancias de la vida nos llevan a clamar, a invocar. Y es cuando Dios, estando siempre al lado de uno, nos golpea la espalda y nos dice: aquí estoy. Nunca he estado lejos, nunca me he apartado, siempre he estado para escucharte. Yo no soy un Dios que me complazca en la maldad, soy un Dios que quiero hacer misericordia. Pero quiero explicarte algo: no hay ninguna relación entre tú y yo si no es a través de aquel que pagó un precio por ti. Ve a Él, reconoce tu pecado, reconoce tu culpa, y Él te va a perdonar y te va a incluir, para que yo pueda estar seguro de que no me sigues llamando mentiroso. La vida emana de Él. Él es un ser amoroso. La Biblia dice que no se complace en la maldad, pero también dice que Él no va a tener por inocente al culpable. No hay caso, no hay vuelta. Todos tenemos que pasar por ese proceso, por el horno de aflicción para quemar el pecado que está en nosotros. De modo como Cristo es sano, sin pecado, no es ofensivo para Dios, Dios a través de Cristo nos recibe y dejamos de ser hostiles a Él. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. En el versículo 7 y 8 dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Qué importante que subraye eso usted en su Biblia. Romanos 8, versículos 7 y 8. Es imposible agradar a Dios sin Cristo. El pecado, la carne, es enemistad en contra de Dios. Un enemigo poderoso, el cual nos creó, el cual está siempre pendiente de nosotros. Más vale tenerlo como amigo, más vale, es recomendable tenerlo como amigo. Las Escrituras describen a los muertos como enemigos de Dios. La Escritura lo señala claramente, hermanos. Estamos en Romanos, devolvámonos al capítulo 3. Ocupemos la Biblia. Capítulo 3. Romanos 23. Dice, Romanos 3:23. ¿Por cuánto? Todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Sentencia, ley, norma. Por cuanto todos pecaron. ¿Qué pueden hacer para que ese pecado sea perdonado? Reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Confiéselo con los labios, créanlo en el corazón. De que es la forma de agradar a Dios. No existe otra, hermano. No hay manera de llegar al Señor, a Dios, si no es a través de Cristo. Y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y si no tiene la vida, ¿qué es lo que está? Muerto. Eso es lo que hay que entender. ¿Muerto cómo? ¿Está inerte? No. No tiene contacto con el dador de la vida. O sea, tiene una vida normal, natural, que perece. No hay inmortalidad que da a Dios a sus hijos. Eso nos expresa incluso el mismo libro de Romanos, en el capítulo 5. Romanos, capítulo 5, estamos ahí mismo, versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Está claro, ¿no? Está claro que la única forma de estar vivo es a través de Cristo. Lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Por eso es importante que traiga un lápiz y su Biblia, para que después recuerde lo que el Señor le ha dicho. La importancia de vivir una relación de hijo con Dios a través de Cristo. La importancia de sabernos y conocernos quiénes somos. Porque hay muchos que tienen problemas de identidad, que viven preguntándose, ¿me habrá llamado el Señor? Hay muchos que dicen, a lo mejor no soy salvo. Es porque tienen problema de identidad. No saben en quién están parados. ¿Están parados sobre una roca o están parados sobre la arena? Ahora, todo aquel que espiritualmente no cumple la ley de Dios, escuchen bien, está bajo maldición.
Y la maldición está porque la ley está implantada en nuestros corazones. Dios puso en nuestra inteligencia, en nuestra mente, el conocer el bien y el mal. Usted no me puede decir y preguntarme si yo mato a alguien es malo. Usted sabe que es malo. No puede alegar ignorancia. Usted no puede decir, y si yo le pego a un niño de 2 años y el niño no se puede defender, ¿es pecado? ¿Qué persona normal va a agredir a un niño de 2 años? O de 3, o de 6, o de 8. Porque el pecado está intrínsecamente metido en la mente del ser humano. El ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Sabe. ¿Por qué? Porque Dios lo inscribió. Eso está en nuestra conciencia. Pero hay alguien que no hace huir de ese pecado. No hace huir de lo que la Biblia dice, la ira de Dios. Porque un día establecido por Dios se va a reflejar la ira de Dios. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que son sus enemigos. El mismo libro de Romanos, por favor. Devolvámonos al capítulo 2, versículo 5. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu dureza de corazón, por tu dureza de cerviz, por tu animosidad contraria a lo que Dios dice, estar reservando ira, guardando ira para el día de la ira de Dios. Yo creo que es entendible lo que estamos hablando, ¿no? No necesitamos que venga alguien a traducirnos lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Usted ve a una persona, perdónenme, pero es así, caminando por la calle, feliz de la vida, acicalándose, celebrando, pero no tiene a Cristo, no tiene a Dios. ¿Qué es para usted? ¿Es una persona que esté al agrado de Dios? Y la pregunta que me hizo un día un hermano: ¿y si no es del agrado de Dios? ¿Por qué Dios no las termina? ¿Por qué Dios no termina con ella? Yo le dije: porque Dios no tiene por tardanza su venida, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca, que nadie muera. Por eso no hace eso. Pero pastor, mire cómo matan niños, el hambre, cómo atacan aquí y acá. Están reservando ira para el día de la ira de Dios. Y ese día llegará, como ha llegado el día que hoy día estamos conversando. El día de la ira de Dios para todos aquellos que están reservando la ira por la dureza de su corazón. Una persona espiritualmente muerta no ama a Dios, y si no ama a Dios, menos lo ama a usted. Cuando una persona que esté muerta espiritualmente le diga a usted que la ama, es mentira. Se ama a sí mismo, porque Él es su propio Dios. Él tiene sus propias leyes. Por lo tanto, no cumple una ley espiritual, que es amar al prójimo como a uno mismo. Si está muerto espiritualmente, no tiene eso en su alma.
Si una persona que no conoce a Cristo le dice a usted algo, que ama a esto, ama a lo otro, es un amor sin fundamento. Porque el único amor que tiene fundamento es el amor que Dios pone en el corazón de sus hijos. Cuando empiezan a actuar como actuó su hijo, cuando empiezan a realizar obras como la hizo su hijo, cuando son dignos de confianza porque le temen a Dios, porque Dios es el hacedor de su vida y ellos lo reconocen como tal, no son rebeldes. La palabra me dice, no confíes ni aún en la que duerme a tu lado. ¿Qué nos está diciendo? Si yo, siendo un cristiano, un hijo de Dios, me he entrelazado con una inconversa que no tiene temor de Dios, que vive según sus normas y sus leyes, que no respeta lo que Dios dice, no puedo confiar en ella. Porque su padre no es Dios. Y si su padre no es Dios, ¿quién es? Satanás. Espiritualmente no podemos separar eso, hermano. Espiritualmente el mundo de la luz, el mundo de las tinieblas, es una realidad. Si usted no pertenece al mundo de la luz, que ha sido insertado a través de Jesucristo, y está en el mundo de las tinieblas, ¿quién es su padre? ¿Quién dirige su vida? ¿Quién le habla a su mente, a su alma? ¿Quién? ¿Es Dios? Por eso Dios dice que nos da discernimiento y sabiduría. Debemos ir detrás de ellos con amor, pero debemos invitarlos que renuncien a su vida pecaminosa y que se entreguen al Señor. Esa es nuestra función y misión. No podemos seguir hablando cosas vanas, filosofías huecas. Hablar la verdad. Sin Cristo no tienes vida. Al principio le va a doler, pero lo va a hacer aterrizar, lo va a hacer pensar. ¿Será verdad lo que me dijo? O sea que estoy en peligro. Eso es lo que nos hace a veces reaccionar. Usted cuando tiene una herida y le meten el dedo en la herida, le duele, ¿no? Pero tal vez le han dicho, oye, esa herida tiene pus, se va a pudrir. Y usted se va a preocupar que esa herida sane. Y la herida que causa el pecado trae la muerte. Hermanos, la palabra del Señor nos da una idea de lo que significa estar espiritualmente muertos, separados de Dios, hostiles a Dios, maldecidos y condenados por la ley de Dios. Una maldición que le diera un brujo, una bruja, un agorero, qué sé yo, puede rebotar y caer a tierra, pero cuando Dios maldice, no hay nada sobre la tierra que pueda levantar esa maldición. Maldito soy con maldición. Un versículo muy mal empleado por algunos, pero está hablando de aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Le está hablando a una nación cuya obligación era sostener a la nación. Eran traidores a la patria, porque se robaban los recursos que alimentaban al pueblo, alimentaban al sumo sacerdote, alimentaban al pueblo en general, a los extranjeros, a las viudas, a los huérfanos. Cuando no hacemos la voluntad de Dios y estamos lejos de la ciudadanía de Dios, estamos bajo maldición, hermanos. Y algunos deben estar diciendo, no, este pastor es duro, que no te haya amor en él. Le estoy hablando de lo que dice exactamente la Biblia. Y le estoy hablando para que reaccionen, para que piensen. Porque aún es tiempo
de salir de la maldición. Aún es tiempo de salir de la ira de Dios. Aún es tiempo. Pero siguen en la oscuridad. No es una imagen bonita la que nos presenta la Biblia, de que hay un infierno. Nadie quiere ir al infierno. Nos habla que la lepra es como el pecado. El pecado aleja a la gente. La lepra alejaba a las personas. Pero la lepra es un pecado, según lo que nos enseña la Biblia, porque nos hace rechazable. Pero el mundo ama lo suyo. Nos pueden festejar, pueden hacer muchas cosas para celebrar lo malo que hacemos, pero después viene la respuesta de Dios. Afortunadamente, hermanos queridos, a ustedes que están acá, a los que están viendo y a los que van a ver en el futuro, a los que están escuchando, Dios nos ha librado de eso. Dios nos ha alejado de ese estado de muerte y de maldición. Y podemos decir en paz, con mucha tranquilidad, que Dios nos ha salvado, nos ha dado una salvación, y que yo no la voy a perder, ni usted, si usted es verdaderamente un hijo de Dios. Un hijo de Dios, nacido de nuevo, que cree en Jesucristo, que cumple los mandamientos, peca, se cae, se levanta. Un hijo de Dios no pierde la salvación. Lo dice la palabra, no yo. Aunque algunos por ahí amenazan. Si no haces tal cosa vas a perder. Seguramente ellos están perdidos. ¿Cómo hablan así? Hermano, un hijo de Dios está seguro en las manos de Dios. Si usted aceptó el llamado, usted fue incorporado a la familia, ya no es hijo de ira, porque uno lo hizo huir de la ira venidera, Jesucristo el justo. Él nos justificó ante Dios. Le pertenecemos a Jesucristo. Él es nuestro Señor. Dependemos de Él. Todo lo que tenemos gracias a Él, lo reconocemos. Le damos gracias. No vivimos como los pájaros. No. Vivimos para el Señor. Porque lo que somos es gracias a Él. Sea que vivamos, sea que muramos, somos de Él. Y eso es lo que algunos no entienden. Hermanos, Jesucristo es la resurrección y la vida. Y esta palabra va para los muertos que caminan. Él es la resurrección y la vida. Él les dice: despierta tú que duermes. Lo está llamando a reflexión. Tú que caminas chuteando piedras, sin sendas claras, en oscuridad, aquí está la luz de Cristo que te llama. Aún es tiempo. Aún hay salvación. Aún puedes correr y subirte a este navío que pronto partirá. Gracias al Señor que Él no nos ha dejado en el estado de muerte. Vivos para Dios, vivos para vivir y servirle. No nos guiamos por los poderes de este mundo. No. Según las tinieblas se conducen por las normas de este mundo. Según el espíritu que hoy día ejerce sobre aquellos que están muertos. Nosotros no estamos. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Estábamos muertos
hediondos por el pecado. Mas Cristo vino y me llamó. Acepté el llamado y me lavó con su sangre. Me dio ropas blancas que brillan incluso en la luz misma. Hijos de mi Padre, amados, todo esto ha sido reservado para ustedes, para que disfruten lo que vivieron por fe, porque hoy día por fe vivimos la salvación. Hoy día por fe creemos lo que creemos, pero llega el día en que la fe será una realidad, y ahí lo único que nos va a sostener es el amor. Hoy día permanece la fe, la esperanza y el amor, pero llegará el día en que la fe y la esperanza se harán una realidad en el amor de Dios. Eso dice la Escritura. Así que, hermano, le damos gracias a Jesús que revirtió la paga del pecado, nos libró de la muerte. Le damos gracias porque Él derribó el muro de separación que había entre Dios y nosotros. Él restableció el puente que nos une a Dios. Ya no hay intermediarios, solo Dios y nosotros a través de Cristo. Ya no hay nada más que hacer, ni solicitar audiencia para hablar con el Rey. Como hijos hablamos con el Rey, porque el Rey para sus hijos tiene los oídos dispuestos a escuchar. Hermanos, Jesús curó la maldición, esa maldición que la ley tenía sobre nosotros. Nos mostró y nos llevó al Calvario por fe. Y ahí en el Calvario entendimos que éramos nosotros los que teníamos que estar ahí. Vea el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Le doy tiempo para que lo encuentre. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Ráyelo, subráyelo, anótelo en la mente y en su corazón. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldito por usted y por mí, y eso permitió que fuéramos nosotros liberados de esa maldición. La cruz del Calvario, la que por fe todos hemos visitado y hemos mirado esa cruz, hoy está vacía, porque el que estuvo colgado ahí ahora está vivo por los siglos, y Él me permite gozar también de lo que Él adquirió para mí. En eso podemos decir, hermanos, que todos hemos nacido de nuevo. ¿Cuál es el versículo que más aplica a los hermanos en la calle? Si alguna vez le ha tocado a usted decirlo, ¿cuál es? Que se paran voz en cuello y empiezan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, unigénito, único en su género, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó Dios al mundo, pero Dios no tenía relación con el mundo porque estaba
bajo maldición, muertos, pero Él dio a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda. ¿Y qué dice después? Porque todo aquel que cree ha sido salvo, y el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo no vamos a amar a Jesús? ¿Cómo no vamos a entender que Jesús es el precio máximo del amor de Dios? ¿Cómo no podemos entender eso, hermano? ¿Cómo podemos traicionar a Dios? Declarar otras cosas más importantes que Dios. ¿Cómo podemos dejar de hacer cosas para Dios por cosas que son temporales? Eso no me cae en la cabeza. Tenemos que pensar un poco. Señor, lo que voy a hacer está dentro de tu autorización o no. ¿Qué es más importante, Señor? ¿Estar contigo o con ellos? Es importante que reflexionemos. Lo que antes éramos hostiles, hoy día somos sus amigos. Ahora vamos a leer finalmente Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 3. Y dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza y grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Renacer, o sea, estábamos muertos, nos hizo renacer. Todos hemos nacido de nuevo. Los que tenemos a Cristo hemos nacido de nuevo. Él nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. O sea, cuando Cristo se levantó de los muertos por el poder de Dios, usted y yo nos levantamos juntamente con Él. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Así que, hermanos, espero que ahora entendamos los que están muertos espiritualmente. No los estamos ofendiendo, estamos hablando de una verdad espiritual. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si el hombre lleva brasas a su pecho, ¿se quemará o no? Advertencias que nos hace el Señor. Cuídate de no pecar. Vive en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y no significa, hermano, que nosotros vamos a tener una aureola, nada, que vamos a tener que andar como andan por ahí los timoratos, nada. Vivir la vida sanamente, como dice el Señor. Pongámonos en pie. Bendito sea el Señor. Nosotros somos guardados por Dios.
Tenemos la bendición, hermanos, de poder decir libremente que nada nos puede separar del amor de Dios. Él nos llamó, nos escogió y nos tiene guardados, protegidos de toda acechanza del enemigo. Así que le damos gracias a Dios. Le invito a que oremos. Seguramente usted tiene más de algún familiar por ahí inconverso. Yo creo que es la hora que oremos por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, ha sido exhortada tu palabra. Te damos gracias porque hemos sido librados, Señor, de la muerte. Pero hay tantos que hoy en día se están perdiendo. ¿Cuánta gente amada tenemos que aún nos da el paso hacia ti? Sabemos, Señor, que cuando abunda el pecado, como hoy día, sobreabunda tu gracia. Que sea tu iglesia, Señor, la que lleve estas buenas noticias de que aún hay espacio para aquellos que quieran subir a esta nave que pronto partirá. Queremos invitarles que se arrepientan para que su vida pueda ser salvada y que den vuelta sus ojos a ti y rechacen las tinieblas para venir a la luz. Yo mismo tengo familiares, Señor, inconversos. Tú sabes quiénes son y cuáles son. Queridos, cercanos, que se han resistido a ti. Pero, Señor, conforme a tu palabra, nos ponemos entre ti y ellos para invocarte y pedir que tu misericordia sea sobre ellos. Y repetir lo que dijo nuestro Señor en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero si tú, Señor, le mandas luz a sus mentes, verán la verdad y podrán ser salvos y podrán pertenecerte, dejar de ser rebeldes, contumaces, bajo maldición, ser librados de todas las artimañas del diablo. Oramos por ellos, Señor, para que tú les toques y les hables a su corazón. Muéstrale, Señor, su vida y manifiéstate a ellos, para que así también puedan ellos tener lo que tú nos has dado: gozo y paz en el corazón. Te lo pedimos bajo el poder de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermano. Si usted dijo amén, está confirmando. Si se equivoca ya, es su problema. Tomen asiento. Recibimos a nuestra pastora. Amén. Despierte, hermano. Dios bendiga al pastor. Le damos gracias al Señor y que el Señor sea rescatado.